Habíamos visto toda esta primera parte de nuestra aplicación de Vue y hay algo que creo que no vimos. Fue... Sí, creo que no lo muestra aquí. Y es la parte de condicionales. En Vue se le llama conditional rendering, poder renderizar diferentes componentes de nuestra página. Y no solo componentes en el aspecto de Vue, sino también componentes HTML, o sea, etiquetas. Podemos mezclar diferentes condiciones y eso nos permite pues poder visualizar o no una parte del código. Uno de los primeros tareas que enviaron hacía algo como eso, donde intentábamos ocultar o mostrar algo dependiendo de algún estado de nuestra aplicación. Así que me gustaría retomar eso, que no nos dio chance de verlo el sábado pasado. Y lo voy a hacer con este mismo ejemplo que habíamos tenido el, la clase anterior, donde si recuerdan era algo muy simple, donde nosotros podíamos ingresar tareas y estas se agregaban a una lista y nosotros podíamos eliminar dichas tareas. Así que lo único que quiero hacer con este ejemplo, antes de entrar al siguiente tema, es mostrarles eso, mostrarles cómo se podría, digamos, ocultar. Por ejemplo, quisiera que esta lista de tareas no se muestre o no se renderice a menos que sí hayan tareas digamos, nuestra base de datos falsa. Así que voy a crear un contenedor que va a englobar todo esto. Voy a agregar un título en esta parte de aquí. Y voy a eliminar esta primera tarea que tenía por defecto. Así que como vemos, no hay ninguna tarea, pero sin embargo el el contenedor me muestra el título que dice tareas. Ok, ahora lo que quiero es que todo este contenedor no se muestre en pantalla a menos que sí haya una tarea. Para eso, en Vue tenemos una directiva más que se llama v-if. Es un if como el que hemos utilizado en cualquier lenguaje de programación, y al ponerle un igual y comillas, dentro de las comillas podemos utilizar cualquier tipo de expresión que nosotros querramos comprobar. Por ejemplo, esto se mostraría si 1 es igual a 1, lo cual da verdadero y se muestra. Pero si yo pongo aquí 1 es igual a 2, entonces ya no se muestra. Si le doy inspeccionar, vemos que por aquí no me lo debería mostrar. No me está mostrando nada, de hecho. Así que aquí adentro yo puedo perfectamente utilizar algún tipo de condición con el arreglo de tareas. Así que yo puedo poner task.length, esta palabra siempre me enreda, creo que es th, si el tamaño del arreglo de tareas es mayor que 0, o sea, que tenga al menos una tarea. En este caso no lo muestra. Si yo agrego algo, ahí sí. Entonces vemos que ya ahora yo estoy ocultando esto y solo se va a mostrar a menos que exista mínimo una tarea. Si yo le doy eliminar, ya no van a haber tareas y esto va a desaparecer. Y vemos que eso es lo que sucede. Ahora, existen así como está el if, también existe el else. Así que yo puedo tener otro contenedor y aquí simplemente voy a mostrar un mensaje que diga no hay tareas. Así que me muestra que no hay ninguna tarea. Si yo lo agrego, ahora sí, perdón, hay que agregarle la directiva v-else. Recuerden, todas las directivas de Vue inician con una v pequeña y un guión. Así que ahora sí,
Cuando hay tareas, me muestra la lista de tareas, y si yo las elimino, me dice que no hay tareas. No sé si logran notarlo, en este caso casi no. Por ejemplo, ahí si pudieron ver que al inicio se mostraba eh, la palabra que decía tareas y luego se oculta. Eso es porque en ese momento significa que Vue está cargando, toda la librería de Vue está cargando, por eso es que no ha hecho todo el trabajo. Eso es relativamente normal, va a depender de cómo esté estructurado nuestro proyecto y la velocidad del internet, etc. Bien, con esto quiero mostrarles que también existe, aparte del VIF, existe el VShow. Y veamos que funciona de la misma manera. En vez de VIF, yo utilicé V-show. En esencia, hacen lo mismo. Sin embargo, la diferencia radica en lo siguiente. El VShow, si esto da falso, lo va a ocultar. De hecho, si yo le doy a inspeccionar por aquí, vamos a ver si me lo muestra. Me muestra este div y me dice las tareas, y vean aquí, dice display none. Simplemente lo está ocultando, pero el elemento HTML existe en mi DOM. Ahí está, existe. Eso es con el VShow. Ahora, con el VIF, si vemos, no me muestra ese otro componente, esa otra etiqueta que allá decía display none, aquí simplemente no la renderiza. Así que esa es la mayor diferencia entre esas dos directivas. El VIF, si la condición da falsa, ni siquiera va a ejecutar ese código, no va a existir esa etiqueta HTML. Con el VShow sí va a existir, pero si da falso, lo va a ocultar. Así que ahí va a depender de lo que nosotros querramos hacer, de la lógica que estemos implementando, e incluso de la seguridad que querramos realizar, porque si alguien inspecciona nuestro código, pueda que querramos que no vea algo a menos que se dé verdadero la condición. Así que nuevamente ahí va a depender mucho de lo que queramos hacer. Otra diferencia es que, como en este caso en el VIF no lo renderiza y en el VShow solo lo oculta, va a depender si nosotros queremos utilizar esto en partes donde se esté haciendo mucha ejecución de este código. ¿Qué quiero decir? Si nosotros tenemos, por ejemplo, un switch donde al darle clic a ese switch se va a mostrar, y al quitarle el switch se va a ocultar, eso significa que puede ocurrir múltiples veces por parte de un usuario. Si aplicamos un VIF, por cada clic que hagamos va a ser un trabajo del procesador en nuestro navegador, que va a ser un trabajo extra. En cambio, con el VShow la carga de trabajo es menor, porque es menos cálculo que tiene que hacer Vue. Así que esa es otra cosa que deben tomar en cuenta. El VIF es un poco más pesado en cuanto a términos de lo que calcula Vue, y el VShow no. El VShow es más liviano, pero recalco, el elemento HTML solamente se oculta y sigue existiendo dentro de nuestro DOM. Así que quería hablarles sobre esa parte. Bien, ahora sí, me gustaría pasar a lo siguiente. Si recordamos, habíamos hablado que Vue es un ecosistema completo. Por eso es que se le dice que es un framework, porque tiene múltiples partes que podemos utilizar, y lo bueno es que cada parte la podemos utilizar dependiendo de la complejidad de nuestro proyecto. Una de las cosas que vamos a ver serían los single file components. Es muy similar a los componentes que ya estábamos haciendo. Sin embargo, estos son archivos que terminan en una extensión .vue. Luego tenemos un router, podemos crear diferentes rutas de nuestra aplicación
que cada ruta redirija a una página en específico. Luego tenemos un ViewX. Esto se va a encargar de manejar el estado de la aplicación. Cuando digo estado, me refiero a todo el valor que tienen las diferentes variables dentro de nuestro proyecto. Por ejemplo, digamos que nosotros tenemos un usuario que se puede loguear. Entonces, el estado de ese usuario va a depender si está logueado o no. Asimismo, puede ser, digamos, un carrito de compras. El estado de ese carrito es cuántos ítems tiene agregados, el valor total de la compra, etcétera. A eso me refiero yo con estado. Luego tenemos los DevTools, que les recuerdo es la extensión que podemos agregar a nuestro navegador. Tiene que ser un navegador basado en Chromium, como Google Chrome, en mi caso que estoy utilizando Brave, etcétera. Y por último, este no lo vamos a ver, pero este se los mencionaba el sábado pasado, donde Nox es un framework que nos permite utilizar el mismo view del lado del servidor. Esto trae otras ventajas. La principal ventaja es que podemos tomar ventaja de lo que es SEO, Search Engine Optimization, para que nuestra página pueda salir más fácil en las búsquedas de Google. Bien, todo esto se puede hacer de la manera tradicional, entre comillas, que estábamos utilizando la vez pasada, donde descargábamos nuestro archivo de view y nosotros íbamos creando nuestros componentes, etc. Ahora, hay otra opción un poco más completa y más que podemos utilizar, donde Vue nos da un CLI, una interfaz de línea de comando que podemos utilizar para crear proyectos enteros de Vue. Así que eso lo podemos encontrar si vamos a la página de Vue.org. Vamos a ver que hay una pestañita que dice ecosistema, y por aquí abajo vemos que dice Vue CLI. Así que me gustaría que vayan a esa parte, le den clic a Vue CLI, y eso nos va a llevar a todo lo que es el sitio de esta, podemos decir, herramienta de Vue. Le voy a dar donde dice Get Started, y por aquí, vamos a ver, dice la instalación. La instalación es muy simple. Si vemos, solo tenemos que utilizar npm install -g @vue +cli. Copiamos esto en nuestra en nuestra terminal, y con eso ya vamos a haber instalado Vue CLI. Así que lo voy a copiar aquí y lo pego. El -g, cuando utilizamos npm install -g, estamos diciendo que vamos a instalar esta librería o este módulo de npm de forma global. Significa que ya no está ligado a un proyecto en específico, ya no está ligado a un package.json, sino que esta librería está en cualquier parte de mi computadora, por decirlo así. Yo esto ya lo tengo instalado. Por eso, si yo ejecuto Vue y le doy Enter, me muestra todas las diferentes opciones que yo puedo utilizar. Así que, bueno, los que tienen su computadora a la mano, por favor, ejecuten este comando: npm install -g @vue +cli, y me confirman cuando ya lo tengan listo. Por mientras se le está instalando, Juan, no sé si le querés comentar lo que va a ser el proyecto final del taller, para que vayan teniendo más o menos una idea, y a ver si ellos quieren hacerlo tanto en hacer los grupos de forma, ¿cómo se dice esto, hombre? Cuando es por afinidad, o nosotros los organizamos, los grupos en sí. Permíteme. Sí, bien, ya estamos entrando a la parte más grande del curso, por decirlo así, del pequeño taller. Y la idea es hacer diferentes aplicativos, diferentes proyectos, y
y queremos que sea en grupo, por dos motivos. Uno es porque así nos permite organizarnos mejor, y dos, creo que es una buena experiencia el hecho de poder trabajar en un proyecto como estos en grupo, porque así vamos a utilizar, por ejemplo, todo lo que es Git y GitHub y todo lo que esto conlleva de trabajar en equipo, como todos sabemos. Así que queríamos formar grupos de al menos 3 personas y me gustaría saber si prefieren o si ya tienen un grupo dentro del taller que quieran hacer el proyecto. Si ya tienen un grupo formado. Si ustedes me dicen, no, nosotros 3 ya nos conocemos y queremos trabajar juntos, perfecto. O si prefieren que nosotros digamos, bueno, agarremos la lista de los que estamos presentes y ahí los organizamos, digamos, de manera casi aleatoria, por ejemplo. Así que me gustaría saber qué prefieren ustedes. Perfecto, creo que lo que podemos hacer entonces es que, bueno, esa es la idea de lo que queremos lograr. Así que tal vez después, tal vez cuando terminemos el taller, nos pueden escribir a mí y a Angelo por aparte y nos dicen, ok, quiero formar mi grupo con esta y esta persona. Y ya los que no quieran hacerlo de esa forma, nosotros los podemos agrupar. No sé si les parece bien así. Porque sé que probablemente no todos se conocen entre sí. No sé si vas a mencionarle lo otro. Bueno, dicen Marvin y Mario que les parece bien la parte de la afinidad. La otra parte serían los proyectos en los que tenemos pensado, solo para que ellos vayan teniendo una idea, que son 5, ¿verdad? Y como les dijo Juan, tenemos pensado hacer grupos de 3 como máximo. En este caso, ahorita hay unidos, hay 9, aparte de Juan y mi persona. Entonces, más Andrea creo que fue la que dijo que no iba a poder estar por problemas de enfermedad. Entonces, son 10 personas. Entonces, van a quedar 3 grupos de 3 y uno de 4, si no me equivoco, si es así. Entonces, rifaríamos la parte de los proyectos, a ver qué proyectos le toca. Y pues creo que eso posiblemente lo hagamos el próximo sábado ya para que igual entregarles un documento donde vayan las especificaciones del proyecto y qué es lo que va a contener. Y que ustedes ya puedan ir avanzando, ya que van a comenzar con ViewClick, que es la parte ya inicial de lo que es, más inicial de lo que es Vue, porque ya vieron Vue con la parte de utilizar el archivo, pero ahora que ya van a ver el ViewClick, entonces ya van a poder ir armando lo que es la estructura de su proyecto y a ir comenzando a trabajar en equipo. Creo que este sería básicamente el inicio de lo que es el proyecto final. Exacto. Bueno, tenemos en mente 5 tipos de proyectos que se parecen mucho entre sí, pero queremos hacer que cada uno tenga algún tema en específico. De esa manera, pues es un poco más personalizado lo que va a ser cada grupo. Y, y bueno, son 5 tipos de proyectos y eso lo vamos a rifar a ver a quién le toca cada uno. Igual, lo que vamos a pedir va a ser cosas que ya hayamos visto dentro del taller. Y sí, como decía Angelo, se podría decir que ya aquí este es el inicio de lo que es ya Vue como tal. Una vez que ya lo tengan, ya se haya descargado todo, en su terminal, en su consola, pueden ir a alguna carpeta donde quieran crear su nuevo proyecto. Puede ser en documentos, puede ser en su escritorio, donde sea. Por ejemplo, yo me metí a mi carpeta de documents y luego ahí dentro de otra carpeta que yo tengo, porque allí es donde Vue va a crear el nuevo proyecto. Así que ahí pueden ir, por ejemplo, a documentos. CD Documents. Le dan Enter y eso lo va a llevar al documento. Luego dentro de esa carpeta, donde ustedes quieran alojar lo que es el proyecto de Vue, pueden escribir lo que es el comando Vue, que es la línea de comandos, y luego la opción de Create. Con
Con esto vamos a crear un nuevo proyecto de Vue con todas sus dependencias necesarias. Y por último, después de la palabra create, dejamos un espacio y aquí vamos a poner el nombre que nosotros querramos darle al proyecto como tal. Así que voy a poner Vue-app, ese va a ser el nombre de mi proyecto. Y ya con esto yo puedo dar simplemente enter y va a empezar a hacer pues, todo lo que necesite. Si todo se instaló bien en su Vue CLI, ahora les va a aparecer esta línea de opciones donde me pide elegir una configuración por defecto. Así que yo le voy a dar aquí donde dice seleccionar manualmente la segunda y le doy enter. Y ahora me da esta lista de diferentes plugins o features que podemos agregar. En este caso no vamos a agregar todo, así que con la tecla de espacio yo puedo ir seleccionando las que quiero. Por ejemplo, router, le doy con la tecla de espacio, Vuex, y creo que solo esas. Babel ya está marcado desde el inicio, así que esa no la toco. Y esta otra del Inter también ya estaba marcada. Entonces solo seleccioné Vuex y router con la tecla de espacio. Ahora solo doy enter. Me pregunta cuál es el tipo de historial que voy a utilizar. No vamos a entrar en detalle en esto, así que aquí solo voy a poner la letra N y le doy enter. Ahora me pide cuál va a ser el linter. El linter es básicamente, y el formatter, es lo que le da formato a nuestro texto y también revisa que no tengamos errores de sintaxis. Así que yo voy a elegir la última, que es complete here, porque ya la tengo instalada en mi VS Code. Selecciono esta y le doy enter. Me pregunta que cuando lo quiero utilizar, si cuando le dé salvar o cuando ya vaya a darle commit a GitHub. Así que voy a hacer aquí donde dice lint on save, le doy enter. Son varias opciones las que estamos seleccionando ahorita para crear nuestro proyecto. Podemos utilizar las que vienen por defecto, pero siempre es bueno ir viéndolas paso a paso. En este caso, cada una de estas herramientas, por ejemplo Babel, que tenemos aquí Babel, ESLint y las demás, ocupan ciertas configuraciones. Así que aquí me pregunta si todas estas configuraciones las queremos tener en un archivos separados o todo eso dentro de nuestro package.json. En lo personal prefiero tenerlo en archivos separados porque es más fácil de identificar qué tenemos en nuestro proyecto. Así que voy a seleccionar eso, en donde dice en archivos de configuración dedicados, este de aquí. Así que ahí le doy enter. Y por último me pregunta si yo quiero salvar todas estas configuraciones que seleccioné, si las quiero guardar como para poder crear nuevos proyectos con estas configuraciones que ya tengo. La verdad es que no me interesa, así que voy a presionar N, pero si ustedes quieren lo pueden dar que sí y solo le agregan un nombre. Yo voy a elegir que no. Y ahora con todas esas opciones que elegí va a empezar a crear mi proyecto. Y acá me dice que lo está creando en mi carpeta de Documents, Workshop, y esta va a ser la carpeta del proyecto. Aquí nuevamente va a tardar unos cuantos minutos. No es tanto, pero sí se tarda un momento. Aquí está toda la documentación de lo que es el Vue CLI que podemos ver en la página. Aquí nos puede dar varios digamos, comandos, los requerimientos. Nos dice, por ejemplo, cómo podemos inicializar nuestra página web. Nos da muchas opciones. Generalmente no ocuparíamos tanto. Lo más que vamos a ocupar en este caso va a ser el comando de Vue create, que vamos a crear el proyecto. Y luego de eso no deberíamos necesitar nada más. Pero sí tiene muchas más utilidades esta herramienta. De hecho aquí también está paso por paso de lo que ya hicimos en la consola. Nos lo muestra aquí la página web.
nos muestra las diferentes opciones que podemos ir utilizando, y también tiene esta opción donde podemos correr este comando view UI, al menos con la nueva versión de view click, y nos va a generar esta página web donde todo lo que hicimos en la línea de consola lo podemos hacer también de forma visual. Si lo quieren hacer es bueno, pero también es importante siempre manejar la parte de la consola, la línea de comando, para perderle un poco el miedo a esa parte. Vamos a ver si esto ya terminó. En mi caso ya terminó, así que ya se creó mi proyecto. Y ahora me dice que puedo hacer dos cosas. Una es ingresar a la carpeta y luego me dice que ejecute este comando. Así que voy a ingresar a View App. Y si yo listo toda esta carpeta, lo que tiene, me muestra que están estas diferentes carpetas, etcétera. Así que voy a ejecutar el script que me mencionaba, que era npm run serve. Le doy enter y ahora me dice que está inicializando un servidor de development para desarrollo. ¿Cuál es la diferencia? Que con esto nosotros vamos a levantar nuestro propio servidor virtual, y eso va a alojar la ruta de la aplicación y ya nos permite verlo. Si le doy control clic, me abre la ruta aquí arriba y me está mostrando toda la aplicación. Esto es lo que trae el proyecto por defecto, y vemos que solamente dice welcome to your view app. Aquí arriba hay dos pestañitas. Si le doy clic en about, me muestra que esta es la página de about, y vemos aquí arriba que dice pleca about. Si le doy clic a home, me dice que acá arriba es pleca nada más y me muestra esto de aquí. Cuando ya hayan completado esto de aquí, me confirman por favor, para ya empezar a ver lo que es la estructura del proyecto. Bien, entonces probablemente todos estén dentro de su carpeta en la terminal. Ahora, para abrir este proyecto en nuestro Visual Studio Code, un comando que podemos hacer es poner code espacio punto, y esto debería abrir el Visual Studio Code con este proyecto. Si no, en ese caso van a tener que buscar la carpeta en sus archivos y abrirlo desde Visual Studio Code con su Open Folder, y buscan el proyecto que acaban de crear. En este caso yo lo abrí con esa parte. Desde la terminal solo puse la palabra code espacio punto, y con eso me abrió mi proyecto. Ok, ya estando aquí, me gustaría que veamos un par de cosas. Lo primero es que la estructura del proyecto es diferente, un poco diferente a lo que ya habíamos visto anteriormente. Vemos que hay muchas carpetas, hay varias carpetas. Principalmente, si pueden ver mi pantalla en este momento, vemos que hay dos. Aparte de la de Node Modules, que recordemos es lo que tiene todas las dependencias. Si yo le doy a expandir aquí, me muestra una infinidad de dependencias que tiene Vue. Así que esto lo voy a contraer. Pero aparte de eso, vemos que hay Public y otra que dice src. Dentro de src hay más carpetas. Aparte de eso, hay varios archivos aquí afuera, y uno de ellos es el package.json, que ya lo habíamos visto la vez pasada. Si le doy clic aquí, vamos a poder ver, bueno, primero que nada las dependencias de desarrollo y las dependencias del proyecto como tal. También me muestra el nombre de mi aplicación, la versión, esta parte que dice privado. Esto es para, por si algún caso quisiéramos subirlo a la página de npm. En este caso les indicamos que es privado. Y acá dice scripts. Vemos que uno de ellos dice serve, que de hecho este es el script que nosotros ejecutamos cuando hacemos npm run. Realmente lo que estamos haciendo es que vamos a ejecutar alguno de los scripts que estén listados en nuestro package.json.
En este caso nosotros utilizamos el serve y ese levanta la instancia, como ya vimos, de Vue. Hay otras dos, una que dice lint, que esto es para ver cualquier error de sintaxis en nuestro JavaScript, y tenemos uno último que dice build. Con este es que nosotros vamos a crear de todo el código que tenemos, vamos a crear un proyecto entre comillas compilado. De hecho, a esto se le llama transpilación, porque recordemos que JavaScript no compilamos nada, simplemente el navegador lo interpreta. Pero al ejecutar este comando, nosotros vamos a consolidar todas nuestras librerías, nuestro código, las dependencias en un solo paquete. Lo voy a probar aquí en mi máquina para que veamos un poco eso. Entonces, con npm run voy a ejecutar alguno de los scripts que estén listados en mi package.json y yo voy a seleccionar el de build. Le doy enter y ahora me está diciendo que va a compilar mi aplicación de Vue para producción. En esencia, cuando hagamos este paso es porque vamos a crear nuestro proyecto ya listo para que se instale en el servidor. Eso lo podemos subir a algún servicio de hosting. Con Firebase vamos a ver que es muy simple esta parte. Al terminar, me muestra alguna información sobre esto. Me dice que creó esta cantidad de archivos, me muestra cuánto pesa cada archivo, etc. En la lista de carpetas que están en mi proyecto, vemos una que dice dist. Por si no recuerdan, dentro de Node Modules, cada paquete tiene una carpeta que dice dist. Esto viene de distribución. Este es el paquete que contiene todo nuestro código. Si yo veo por ejemplo, dentro de JS, me muestra unos nombres bastante raros. Y por ejemplo, si yo abro este que dice app, me muestra un código que es difícil de leer. Es más, mi computadora se trabó en este momento. Me muestra otro que dice chunk. Y este archivo de chunk tiene bastante código. Bastante código que de hecho pues no podemos leerlo. ¿Por qué? Porque este código está compilado de tal manera que sea lo más eficiente en el navegador. No tiene espacios, no tiene comentarios. Eso hace que sea más liviano. Al estar todo junto, el archivo va a pesar menos. Por lo tanto, un usuario cuando visite nuestra página y descargue este archivo, le va a tomar menos tiempo, tanto descargarlo como que se ejecute. Así que todo eso sucedió al yo ejecutar npm run build. Con eso se ejecutó en nuestra aplicación para producción. Si recuerdan lo que les había mencionado la vez pasada sobre Webpack, que hace todo eso de compilar nuestras dependencias y nuestro archivo en un solo paquete, bueno, es esto de aquí. Y pues ya en este caso no tuvimos que configurar nada sobre eso, ya Vue nos lo da por defecto y esa es una de las ventajas de utilizar esta herramienta de Vue CLI. Ya tenemos todo esto. Si yo ejecuto esto en un servidor, va a seguir funcionando igual como lo vimos anteriormente. Por ahora lo voy a eliminar. Le voy a dar a borrar aquí. Y ahora me gustaría que veamos dentro de public. Hay dos archivitos nada más. Uno que dice favicon, que es simplemente el icono, en este caso el icono de Vue. No me carga. Aquí está. Y nuestro index HTML de toda la vida. Si vemos, es muy similar al que ya habíamos, el que siempre hacemos. La mayor diferencia es que tiene aquí una etiqueta que dice no script. Esto es si algún usuario desactiva el JavaScript en su navegador, porque es posible hacerlo. Vue va a mostrar este mensaje de error. Y si no, entonces va a compilar todo dentro de este div con el ID de app. Eso es todo lo que tiene la carpeta de public. Luego tenemos nuestra carpeta de src.
Dentro de esta carpeta es donde va a estar todo el código, todos los archivos que nosotros necesitemos para nuestro proyecto. Y vemos que hay varias carpetas. Vemos uno que dice Assets, aquí donde podemos poner diferentes tal vez imágenes o archivos. Luego tenemos Components, que si recuerdan la vez anterior, pues aquí donde pondríamos diferentes componentes que puedan ser reutilizados de Vue. Veamos que este tiene una extensión .vue, ya vamos a ver esa parte. Luego tenemos un router, una carpeta de router, una carpeta de store, estas dos las vamos a ver un poco después. Y luego tenemos una carpeta que dice views. La convención aquí es que cuando hacemos una aplicación de Vue tenemos dos conceptos. Tenemos los componentes, que son pequeñas partes de la aplicación que se pueden reutilizar, y si vemos terminan en .vue. Luego tenemos las vistas, que también terminan en .vue. Sin embargo, una vista es ya el código de una página completa. En este caso, el mejor ejemplo es el About. Tenemos nuestra página de About y esa es una vista completa, a pesar de que también termina en .vue. Entonces, todo eso, por ejemplo, la página de registro, la página de login, la página de inicio, todo eso iría dentro de nuestra carpeta de views. Por último, siempre dentro de SRC hay dos archivos, uno que dice app.vue y otro que dice main.js. Si yo reviso el de main, vemos que hay varios imports, por ejemplo, Vue, nuestra app, nuestro router, y luego hace un new Vue como ya lo habíamos hecho la vez anterior, y la sintaxis aquí es un poco diferente. Vemos que hay un atributo nuevo que dice render, le pasa algunas configuraciones y por último dice mount. Al final del día esto simplemente es otra de las directivas que tiene Vue. Esta parte no la vamos a tocar. Donde vamos a ir tocando es en los diferentes componentes de Vue. Luego veamos lo que dice app.vue. Lo primero que vemos es que este archivo no es ni JS, no es ni HTML. Este es un archivo de Vue. Así que vemos que dice template y dice style. Otra cosa que creo que olvidé mencionarla, no sé si a ustedes les muestra el VS Code les muestra todo en colores. Si no es así, es porque VS Code no está entendiendo esta extensión de .vue. Así que para ese caso lo que vamos a hacer es descargar una extensión más. Aquí donde dice extensiones, podemos descargar una extensión que se llama Vetour. Si no me equivoco, se llama Vetour. Esta de aquí, Vetour, la instalan y esto va a traer todo lo que se necesita para Vue. Vemos que dice que va a poner el highlight para la sintaxis, nos da pequeñas abreviaciones para crear más código y otras cosas. Entonces sí es necesario que instalen esta extensión. Sí, vamos a ir explorando un poco toda esta nueva estructura del proyecto. Como les mencionaba, todo lo que esté dentro de SRC va a ser lo que vamos a modificar. Así que lo primero sería lo que dice app.vue. Todo archivo que termine en .vue es lo que veíamos anteriormente. De hecho, déjenme regresar a la presentación. Todos esos son single file components. Son componentes que la ideología de Vue es que si tenemos un componente que está aislado, ese componente debería tener todo lo que necesite para funcionar. Esto es el HTML, el JavaScript y los estilos de CSS. Así que, perdón, todo lo que ocupe dicho componente debe estar en un solo archivo. Así que, ¿cómo se divide eso? Bueno, dentro de nuestro archivo .vue tenemos diferentes cosas. Si recuerdan, en los componentes que hacíamos desde JavaScript había una propiedad que decía template. Bueno, en este caso sigue existiendo, pero ya ahora es a nivel de etiqueta. Así que
Dentro de template vamos a poner todo nuestro código de view. Y si recuerdan, cada template debe tener solo un container raíz. Así que en este caso, el que tenemos es este div que tiene un ID que se llama app. Aquí no hay que confundir. En este caso, este div que tiene el ID de app no es lo mismo que en nuestro index tenemos este otro div que tiene el ID de app. Son dos cosas separadas. Por un lado tenemos nuestro index y por otro lado tenemos este componente de view que dentro de sí también tiene un ID que se llama app. Por convención no les recomiendo que utilicen IDs repetidos porque esto a veces puede confundir un poco, pero es permitido. El navegador, y en este caso Vue, lo permite, pero no se los recomiendo. Luego de eso, aparte del template, que es nuestro HTML, tenemos una etiqueta que se llama style. Y dentro de style vamos a poner todos nuestros estilos de CSS. En este caso, estos son los estilos que corresponden a este template de aquí arriba. Así que vemos que tiene unos estilos para la navegación, para este componente que se llama app, etc. Otra cosa que podemos hacer es que a los estilos les podemos agregar un scope. Vamos a borrar esto de aquí. Bien, a esta etiqueta de estilos yo le puse esta palabra que se llama scope. ¿Qué indica esto en Vue? Bueno, esto significa que todos estos estilos solamente van a aplicar a este componente. ¿Cómo así? Puede ser de que en cuanto a CSS, este ID o esta clase de aquí, esta clase que se llama router link, exact, exista en otros componentes. Pero nosotros queremos modificar el estilo de esta clase solo para este lado y no para otro. Un ejemplo más claro sería que tal vez tenemos, por ejemplo en Bootstrap tenemos la clase de botón y queremos que un botón en específico se vea diferente sin afectar a la clase de botón para el resto de los demás botones. En ese caso podríamos utilizar un estilo que sea scope y con eso nosotros vamos a afectar solo a este componente, nada más, aun si la clase o el ID sea igual en otros componentes. Bien, entonces tenemos nuestro template, tenemos nuestro style. Si vemos esto de app.view, es el que está siendo importado aquí. Import app from app.view. Es esto de aquí. Luego este app lo está pasando aquí. Como mencionaba antes, no es necesario entrar en detalle en toda esta parte de aquí. Lo que me interesa es que veamos que tenemos este componente de app. Luego, vemos que tenemos unas rutas aquí, ya vamos a ver esta parte de las rutas, y nos lleva a home. Así que vamos a ir a las vistas. Dentro de carpeta de views, me muestra las diferentes vistas que existen. Así que vamos a la que dice home, y me dice que tiene un template nuevamente, y ahora ya no tiene la etiqueta de script, perdón, la etiqueta de style, solo tiene otra que dice script. Así que aquí vemos ya que en los componentes de Vue hay tres etiquetas que debemos utilizar y que se pueden utilizar. La primera es template, esa alberga todo nuestro código de HTML. La segunda es script, que esta es la que alberga todo nuestro código de Vue y de JavaScript como tal. Y por último tenemos la de style, que es toda la que tiene nuestros estilos de CSS. Así que esta sería la estructura principal de un archivo que sea .view, un single file component. Como vemos, estas dos puede que existan o no. Dependiendo del caso, tal vez no necesitemos hacer nada de JavaScript, como era el caso de este app.view. Vemos que no tiene ninguna etiqueta de script, no la necesita.
Y en el caso de home, lo que no tiene es el estilo. En este caso no necesita estilos. Así que esas dos pueden ser intercambiables. Pueden que las necesiten o no. Lo que sí es mandatorio es un template, porque necesitamos renderizar algo. En este caso el template tiene un div y vemos que tiene dos cosas. Tiene una imagen, perdón, y tiene una etiqueta que dice Hello World. Esto es todo lo que tiene esto de home. Si nosotros regresamos al proyecto, vemos que en home me muestra más cosas. Me muestra todo esto. Si yo le doy a inspeccionar, y la inspecciono de hecho con la extensión de view, me muestra que tengo mi archivo raíz y luego tengo app. Dentro de app hay más componentes. Está home, que es el que estábamos viendo, la vista de home. Y vemos que home aquí me lo sombrea. Me muestra en azul todo lo que está debajo de esta parte de aquí. ¿Por qué? Porque estos son dos componentes extra, que son de las rutas. El home es un componente aparte, y que es el que estamos viendo aquí, en home.view. Luego, home, podemos expandirlo, y tiene otro componente adentro. Este componente se llama Hello World, y trae todo esto. Aquí lo podemos ver, dice Hello World, le pasa un prop, recordemos que los props es para pasar data. Este prop simplemente es un mensaje, y podemos buscar este componente. Este componente de Hello World, vemos que lo está importando aquí. Dice import Hello World from esta ruta. Así que voy a buscar esta ruta que dice Hello World, componentes, Hello World. Está aquí, dentro de la carpeta de componentes. Perdón. Ahora, este componente de Hello World ya contiene un template con un HTML más extenso, que esto es lo que se muestra aquí, todos estos enlaces, todas estas palabras, y abajo tiene un estilo. Aquí está lo de scoped, como vemos, limita, aquí de hecho hay un comentario, limita el CSS solamente a este componente de Hello World. Así que está modificando el H3, las listas y los enlaces. Pero estos estilos solo tienen efecto dentro de este componente de Hello World. En cualquier otro componente yo puedo utilizar mis etiquetas de enlaces y van a seguir funcionando igual. Luego, dentro del script vemos que tiene un export default. Recordemos que así hacíamos los componentes desde JavaScript el sábado pasado. Y pues tiene un nombre y tiene los props. Tiene un mensaje como prop, y este que dice message, más aquí arriba, lo está imprimiendo como un título, un H1. Y ese message es el que viene aquí. Ok. Y esto creo que viene ligado a lo que me preguntabas anteriormente. Creo que fue Marvin, si no me equivoco. Si podíamos utilizar diferentes componentes dentro de otro componente. Y la respuesta es que sí. Aquí vemos que eso es lo que está sucediendo. Estoy importando Hello World dentro del componente o vista home. Aquí está. Y luego home yo lo importo dentro de, bueno, no lo estoy importando, pero lo estoy referenciando dentro de la ruta de home. Esta ruta de aquí. Ok. Ya veo. Eso es lo que yo había preguntado. Ajá, sí, Gracias. sí, perdón. Entonces, aquí tenemos varias cosas que podemos ir viendo poco a poco. Número 1. Dentro de este proyecto de Vue, como mencionaba antes, tenemos nuestra carpeta de src, y esa es la que va a tener nuestro código. Y bueno, el equipo de Vue sabe de que vamos a estar importando y exportando archivos constantemente. Así que hay una, ¿cómo se dice? Un alias. Aquí dice un alias.
para esta carpeta. Entonces vemos que aquí pone arroba y pleca, luego pone el nombre de la carpeta components, que es esta, y luego el archivo hello world. Esta arroba, siempre que la veamos dentro de view, significa que está referenciando a la carpeta src. Así que aquí yo no tengo que poner, por ejemplo, anteriormente lo hacíamos como punto pleca y luego buscábamos, bueno, sería dos puntos pleca, buscábamos componentes, pleca hello world, punto view. Esto sigue funcionando. Sin embargo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo muevo este archivo de home hacia otra carpeta? Significa que mi ruta ahora cambió. Entonces, por eso, lo mejor es utilizar la arroba, porque la arroba ya no depende de la ruta del archivo como tal. La arroba siempre va a hacer referencia a nuestra carpeta de src. ¿Cuál es la única desventaja? Bueno, que la desventaja es que ya VS Code ya no nos da el autocompletado. Por ejemplo, si yo pongo arroba pleca, ya no me muestra nada. Esa es la única desventaja. Pero eso significa que yo puedo mover este archivo de home, que estaba dentro de views, yo puedo crear otra carpeta aquí adentro y lo puedo mover. Y ahora sigue funcionando. Va a seguir obteniendo la referencia que necesita. Por ahora pues lo voy a sacar de aquí. Bien. Luego tenemos, recapitulemos nuevamente. Tenemos nuestra carpeta de src, que ahí va a estar todo nuestro código de HTML y de Vue en general. Luego dentro tenemos diferentes carpetas. Las que más vamos a estar tocando van a ser estas de aquí. Componentes, nuestras vistas y obviamente las rutas. Esto de store por ahora no lo vamos a tocar. Tenemos nuestras vistas y nuestros componentes. Así que me gustaría, veamos si se puede. Bueno, otra cosa que cabe mencionar es que vemos aquí que dice assets. Generalmente dentro de la carpeta de assets puede llamarse como sea, pero se acostumbra a ponerle el nombre de assets. Aquí estarían diferentes imágenes que nosotros querramos mostrar de nuestra página. Esto se puede poner dentro de la carpeta de public. ¿Cuál es la diferencia? La mayor diferencia es que todo lo que nosotros pongamos dentro de public, cuando nosotros ejecutemos el npm run serve o npm build, todo lo que esté dentro de public no va a ser afectado. Vue no va a hacer ningún cálculo o ninguna transformación, por decirlo así, sobre cualquier código que esté dentro de public. Ahora, lo que esté dentro de src, sí. Así que a veces va a ser más beneficioso utilizar, poner las imágenes dentro de assets. Eso nos permite también que dentro de Hello World yo pueda, digamos, voy a borrar esto de aquí. Yo puedo tener una imagen y aquí yo puedo poner arroba pleca assets pleca logo png. Al hacer eso, en cuanto a las imágenes, tal vez no haya mucha ventaja, porque pues tal vez no necesitemos hacer nada con las imágenes. Vamos a ver si hizo lo que tenía que hacer o si no.
Ok, aquí está. Entonces estoy mostrando este PNG en esta parte de aquí y ya me lo está mostrando. Con las imágenes tal vez no haya mucho problema. Ahora, con lo que sí necesitáramos, tal vez sea mejor ponerlo en assets, sería con nuestros estilos de CSS globales. Tal vez necesitemos tener diferentes estilos que apliquen a toda la página. Y esos estilos, pues lo mejor sería tenerlos dentro de assets para que cuando nosotros compilemos el proyecto general, pues Vue se encargue de manejar todo eso. Y no digamos si estamos utilizando otras cosas, como se llama lo que es SAS o LES, que son otros, digamos, otras formas de hacer CSS. Así que, bueno, esa sería nuestra estructura principal en un proyecto de Vue. Vamos a tener nuestros componentes, nuestras vistas y nuestro main. Ahora, ¿qué pasa con las rutas? Y con esto lo vamos a dejar por hoy. Si van al archivo index.js dentro de la carpeta de router, vamos a ver que tiene lo siguiente. Bueno, está importando unos cuantos archivos. El principal es Vue Router y Vue. Luego está utilizando Vue Router dentro de Vue, esto no lo tocamos. Y luego tiene un arreglo de rutas. Aquí es donde nosotros le indicamos cuáles van a ser las diferentes rutas de nuestra página web. Aquí tenemos que la ruta pleca, esa hace referencia a la ruta principal, que es cuando entramos a localhost 8080. Luego tenemos la ruta que es pleca about. Entonces, cuando nosotros, por cierto, veamos que Vue agrega este símbolo de numeral. Esto es muy importante porque así es como que no renderiza todo cada vez que saltamos de ruta. Así que sería numeral pleca about. Yo puedo dar enter aquí y me lleva a la ruta de about. Aquí está. Así que luego tiene un componente. Esto de aquí lo vamos a modificar. Así que voy a modificar esto y lo pueden seguir a mi par. Lo que estamos haciendo es importando esto. Voy a borrarlo. Todo esto. Y aquí voy a poner component. Dos puntos. Y esto va a ser igual a about con A mayúscula. Y me faltan las llaves. Ahora, este about en sí no existe todavía. Tengo que importar este about. Así que le voy a dar con control C. Y así aquí diría import, control V, about, from. Y aquí voy a ir a buscar esta vista. ¿Dónde está el about? Bueno, está dentro de views, dentro de src. Así que yo aquí puedo poner, entre las comillas, voy a poner arroba, pleca, views, pleca, about.view. Le doy guardar. Y veamos si esto sigue funcionando. Si le doy clic en Home, me muestra esto. Borré todo el código que tenía. Y si le doy clic en About, me sigue mostrando This is an About page. Que es lo que está dentro de la vista de About. Que es esta. Entonces, de esa forma, si vemos, yo aquí es donde voy a empezar a crear todas las rutas que yo necesite crear para nuestra página web. Ahora, aquí es donde yo configuro mis rutas, pero ¿cómo las utilizo dentro del proyecto? Bueno, si regresamos a app.view, vemos que aquí tenemos este componente. Es otro componente, pero este componente no fue creado por nosotros. Es de Vue Router. Y bueno, aquí tenemos que dice router-link. Adentro dice la palabra about. Aquí puede ser acerca de nosotros. Y luego tiene este prop que dice to. Y acá es donde nosotros le decimos, bueno, cuál va a ser la ruta que se va a ejecutar
de las rutas que ya tenemos configuradas aquí dentro de nuestra carpeta de router, de estas rutas, cuál va a ser a la que nos va a llevar este link. Entonces aquí me va a llevar a pleca about, y luego aquí pues dentro de esto yo puedo poner cualquier texto que yo quiera. Le doy guardar y ahora aquí me muestra acerca de nosotros, pero la funcionalidad sigue siendo que me lleva al pleca about. Bien, realmente todo esto es bien extenso. Ya habíamos visto lo que son los componentes, ahora vemos que hay componentes .view, que estos tienen un template, un script y un style, dependiendo de lo que se necesite. Lo que vamos a ir viendo luego va a ser las rutas, nuestro router. Vamos a ir viendo cómo se puede navegar a las diferentes rutas. Aquí vemos que lo tenemos con un enlace, pero también se puede hacer desde el JavaScript. Y luego vamos a ver el Vuex, cómo manejar un estado de la aplicación. Dentro de la carpeta de Store, vemos que hay un index.js y nos muestra todo esto. Esto lo vamos a ir configurando paso a paso el próximo sábado. Hoy no nos dio chance. Así que, bien, falta poco tiempo, pero me gustaría que si alguien quisiera que le repitiera algo de todo el contenido que estamos viendo hasta ahorita, me lo puede hacer saber. Por cierto, lo mejor siempre es que, a pesar de que vemos que el proyecto ahora es mucho más grande que todo lo que veníamos haciendo, hay muchos archivos y puede que sea un poco confuso estar, digamos, navegando entre tantos archivos. Siempre es bueno que se enfoquen en una cosa a la vez. Por ejemplo, en este caso los views, esto es las diferentes páginas de nuestro proyecto. Así que cuando necesiten ver una vista o crear una nueva, traten de omitir el resto y enfocarse en una sola cosa. Luego, mediante las etiquetas de import, nosotros ya podemos ir pues trayendo diferentes archivos que ocupemos de otros lados. Probablemente el próximo sábado veamos un ejemplo mucho más completo con esta estructura, con esta forma de hacer view. Por ahora lo que me interesaba es que viéramos la estructura del proyecto más que todo y cómo crear un proyecto nuevo, obviamente. ¿Alguna consulta que tengan hasta ahorita? Pueden ir revisando las diferentes formas de view si tienen su tiempo libre. Lo que hemos visto hasta ahora de view sigue aplicando dentro de nuestro script. Por ejemplo, dentro de este export default yo puedo agregar mis métodos, puedo agregar el evento created, está todo. Lo que cambia es cómo los vamos a utilizar, ya sea en el import y los templates, eso también cambia. Pero en cuanto al código de view, los que son los props, los emits, todos esos conceptos que ya vimos, eso sigue funcionando, sigue siendo de la misma manera. Tal vez lo que es más diferente es simplemente la estructura y que ahora tenemos estos single file components. Esa sería la mayor diferencia.
ninguna duda, todo clarísimo como el chamelecón. Una pregunta ahí, Juan. Sí, dime. Bien. Eh, en el contenido y en la presentación nos mencionaste de que Vue trabaja con Single Page Application y que entendí que esa era la forma en que de manera predeterminada opera, digamos, trabaja las páginas, digamos, ¿verdad? Las aplicaciones. Y que la otra manera era, era utilizar Nux para efectos de la, del posicionamiento, ¿verdad? En los buscadores, en los buscadores, en los motores de búsqueda. Entonces, solo para confirmar o aclarar esa parte, ¿esa es la única forma que tiene de Single Page Application o hay otra manera de presentarlo por parte de Vue? Bueno, en cuanto a, digamos, al concepto base, solo existen dos formas. O tu página es server-side render, o sea, todo se ejecuta desde el servidor y el servidor te manda ya la página HTML ya es construida, o es una single page application, donde el navegador es el que se encarga de renderizar todo mediante JavaScript. Esos serían como que los dos componentes. Ahora, lo que se puede hacer también, pero es un poco más complejo, es que tengas una mezcla de ambas cosas, donde tal vez la estructura base de HTML es enviada desde el servidor y esta, ya una vez es cargada en tu navegador, dentro de esta puedes utilizar las diferentes cosas de Vue. Eso es una de las mayores cosas de las que alega el equipo de Vue que es su ventaja, y es el hecho de que es un framework progresivo. Significa que puedes integrarlo con diferentes tecnologías, con diferentes frameworks, y incluso, como vimos la vez pasada, con HTML y JavaScript puro, podemos seguir utilizando Vue. Así que perfectamente podrías tener una página que se construye mediante PHP. Eso se renderiza en el servidor y es enviada hacia el cliente. Y luego, digamos que para validar formularios, para hacer diferentes cosas dentro de la aplicación, ahí puedes empezar a utilizar Vue para no estar refrescando la página cada vez. Imagínate que en una página, cada vez que des clic a algo, a algún botón, tuviera que volver a cargar todo. Sería muy molesto. Entonces, por eso muchas veces hay personas que hacen esta mezcla. De hecho, para darte un poco más de contexto, el motivo por el que Vue se hizo muy popular es porque fue incluido en un framework de PHP. No sé si lo han escuchado, que se llama Laravel. Laravel es Sí, muy... sí, lo has escuchado. Es muy famoso para lo que es PHP. Entonces, el equipo de Laravel vio que existía Vue y les gustó. Entonces lo incluyeron directamente dentro de Laravel. Así que cuando vos descargabas Laravel, venía por defecto Vue y la gente lo empezó a utilizar de esa forma, donde utilizaban Vue para hacer cosas pequeñas en cada una de las páginas, de las vistas, por decirlo así, pero todo seguía funcionando con PHP. No era una single page application, era por cada una de las páginas tenías un código de Vue. Así que eso también es posible. Lo que te permite Nux es que, digamos que tenés esas dos cosas en una sola. Con el mismo código de Vue de JavaScript, podés ejecutarlo desde el servidor y se envía hacia el navegador. Es algo es bien elaborado ese framework. Pero básicamente Vue lo puedes utilizar, se podría decir que como vos querrás. muy bien. Sí. Sí, bueno, yo he visto varios videos así porque también hace un tiempo también estoy interesado
en ese framework del Laravel justamente. Entonces, pero bueno, no encontré mayores recursos para aprenderlo. Pero sí vi varios videos. Entonces, y ellos utilizan también el modelo vista controlador y toda esta parte de rutas que se están utilizando acá y vista, ¿verdad? Para separar justamente pues a través de separar el código de las vistas pues y los controladores. Exacto, exacto. Laravel es muy bueno. Si lo quieres revisar más adelante, te lo recomiendo. Vue se queda en cuanto al modelo vista controlador. Vue se queda solo en la vista, o esa es la filosofía que ellos dicen. Pero existen las single page applications, y con eso pues ya nos permite hacer aplicaciones mucho más complejas y mucho más grandes. Ya vamos a ver tal vez el próximo sábado con un ejemplo un poco más concreto. Vamos a ver cómo se entrelaza todos estos diferentes componentes de Vue, lo que son las rutas, lo que es Vuex, lo que son los componentes como tal. Y ya lo vamos a ir viendo un poco más desglosado. Este primer proyecto que se descarga por defecto, pues al final del día es solo lo que te muestra Vue. El próximo sábado vamos a borrar todo eso y vamos a crear nuestras propias vistas y componentes.